Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Nuestra vida es suya, ¿no? Nos compró por su sangre. Aleluya, ¿no? Así que sea de una manera o de otra, somos del Señor. Y eso tiene que estar muy fuerte y muy bien arraigado en nuestras vidas. En medio de estos tiempos que están bastante batallados. Por cierto, te recuerdo que estamos en verano. El verano siempre es un tiempo de mucha actividad demoníaca aquí en Torremolinos, en el sur, ¿vale? Y no te extrañes que a lo largo del verano tengas pensamientos, desánimos, opresiones muy fuertes. Y eso también, pues a nosotros que Dios ha llamado para que estemos aquí, es para recordar que su gracia es suficiente y que tenemos que estar cerca del Señor, ¿vale? Siempre es un buen recordatorio para los hermanos de la iglesia y las hermanas que miren su vestimenta, porque en el mundo pues van quitando vestimenta, van acortando los centímetros por arriba y por abajo. No hace falta que os haga un dibujo. Y nosotros pues somos de otra raza, somos otra gente, somos un pueblo especial. Aleluya, santo, apartado para el Señor. Pero vivimos en medio de una generación adúltera, Jesús lo llamaba así, adúltera, perversa, y también nos adelantó el Señor que como fue en los días de Sodoma y de Gomorra, así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Así que nos podemos ver y saber que estamos cada vez más acercándonos y mayor intensidad por parte del enemigo. Te recuerdo lo que pasa en Apocalipsis 12, dice que el dragón soltó un río de suciedad de su boca y que fue el arma que usó para arrastrar la novia, como inundarla, ¿vale? Soltando, vomitando toda la porquería que sale de su boca para poder, el gran dragón, el demonio, el diablo, vino con gran ira contra la iglesia y que la táctica que usó fue eso, soltar de su boca el avalancha, la inundación de maldad. Y eso, pues claro, vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vemos las cosas, escuchamos las cosas y tenemos que estar tanto más despierto, velar y orar para que nadie caiga en tentación. No te extrañe, no te extrañe. Hay tiempos en España, Semana Santa, es una semana insanta, lo sabemos, una semana donde hay muchísima idolatría y los demonios están revueltos, y este es otro tiempo, el tiempo del verano. Se sueltan y los seres humanos se sueltan, entonces abren puerta a los demonios y por eso hay un aumento. Se sueltan la melena los seres humanos
y los demonios están contentos porque abre puerta a medida de que se va viviendo inmoralmente o con iniquidad, es decir, sin ley. Equidad es lo correcto, iniquidad es lo sin ley, ¿no? Sin saber lo que es correcto y lo que no es. Aleluya. Y nosotros en medio de esto venimos a la segunda clase de soldados de Jesucristo. Soldados de Jesucristo, vimos la semana pasada la primera parte, hoy la segunda. Y hemos dicho que, antes de orar, que el hecho de ser un soldado no es algo que se toca o que se aprende al principio mismo de la vida cristiana. Vimos el versículo de Éxodo 7:4 la semana pasada, donde Dios en un versículo reúne las tres cosas que somos. Somos familia, somos hijos, hermanos, eso es familia, ¿no? También Éxodo 7:14 dice que somos pueblo, somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo para anunciar las virtudes de aquel. Pero también Dios llama ahí a su pueblo un ejército. Y eso de ser ejército, pues muchas veces un niño no puede captar el sentido de ser un ejército. Y lo somos. Hemos visto después en el Nuevo Testamento algunos versículos. Hoy vamos a seguir para entender y que Dios nos dé revelación de qué significa para ti y para mí ser parte de un ejército. No sé si tuviste la oportunidad, la bendición de ir al ejército de tu país. ¿Quién ha ido al ejército aquí? Italia, aleluya. España, España, español, aleluya. Y Estela, ¿qué ejército ha ido usted? Yo también he ido, pero mira, somos 4 solamente. Y el Alex 5, sí. ¿Qué he dicho? 1, 2, 3, 4, ninguno, ¿no? Paramilitares tampoco, ¿no? Amén. En Italia, ¿no? Sí. Pues entonces, mis hermanos, los que habéis estado, pero después somos la minoría y la mayoría de la iglesia son mujeres y en aquel entonces todavía las damas no iban al ejército. Así que es una vida bien diferente. Y Dios utiliza esa terminología para la iglesia. No vamos a cometer el error de pensar que la iglesia es solamente un ejército. No. O es solamente hermanico o hermanica, que así nos gusta mucho el hermanico, mi hermanica, pastorcito. Que aquí es muy cómodo, es muy familiar, es muy bonito, es muy precioso estar así en familia. No cometamos el error de que somos solamente familia, también somos pueblo con un llamado y un propósito. Aleluya. Y después también somos ejército. Entonces, ninguna de las tres cosas pueden, digamos, o deberían enfatizarse tanto que solamente somos pueblo, o solamente somos familia, o solamente ejército. No, eso sería un desequilibrio. Dentro de la verdad, sería un desequilibrio. El equilibrio, pues, es vivir nuestra relación familiar, nuestra identidad de pueblo, y nuestro lugar de ejército. ¡Wow! Esto ahí ya es más difícil comprenderlo y tropezamos más fácilmente. Yo vengo a la iglesia cuando quiero, como me visto, como me entra por aquí, me sale por aquí. Eso en un ejército no funciona. Así que vamos a ir encajando, ¿no?, las piezas de la revelación que Dios nos va dando porque vamos creciendo y ya hemos encajado que somos hijos. Eso fue lo primero que entramos. Dios envió el Espíritu de su Hijo
por el cual clamamos Abba, Padre. Eso fue lo primero. Después entendimos que éramos un pueblo especial, que Dios tiene una comisión. Y ahora estamos entrando en la revelación de entender que somos un ejército. Y me paro un poquito y hablo lento para que cada uno podamos dar lugar a esta revelación y vayamos entrando también en esta parte, ¿no? Igual que tú no eres solo cuerpo, tampoco eres solo alma, tampoco solo espíritu, eres las tres cosas y hay que nutrir las tres cosas. Igual somos familia, pueblo y ejército. Y a ver cómo encajamos cada una de estas revelaciones que es el Evangelio completo. Señor, te presentamos esta predicación una vez más en tus manos, esta enseñanza, que nos siga aclarando, revelando y mostrando, Señor, que ganaremos mucha eficacia, Señor, cuando aprendamos a funcionar como un ejército que tú nos has llamado, que somos también. Pido bendición sobre tu pueblo y sobre tu palabra y sobre mí, Señor, para que me ayudes a expresar tus sentimientos, tu palabra, Señor, a cada uno y que podamos crecer y madurar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos 3 versículos, 1 Corintios 9, 7, donde dimos que Dios trae una provisión completa. Ninguno fue jamás soldado a sus propias expensas. Vimos también que como soldado o como buen soldado de Jesucristo, hemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús y estar dispuesto a sufrir. Oh, no me gusta esta palabra. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vimos que una gran área de estas áreas en las cuales hemos de sufrir penalidades es en la relación que tenemos unos con otros. Hemos leído el versículo que dice que tenemos que sobrellevar, tenemos que soportarnos y perdonarnos. Y eso es un concepto que muchas veces no queremos saber nada. Si no me gusta la debilidad o la forma de ser de una persona, tendemos a reaccionar como un niño o carnalmente. Y eso obviamente no tiene nada que ver. Dios no se identifica con estas reacciones. Más bien nos dice, ¿estás madurando? ¿Estás siendo espiritual? Pues, por ejemplo, ven conmigo a Efesios. Ese no lo vimos. Efesios 4. Vimos Colosenses 3:13, que nos dice de llevar, que nos dice de soportándoos y perdonándoos. Soportarse y perdonarse. Sufrir penalidades. En Efesios 4, versículo 2, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y para andar digno de la vocación es con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor, en amor, solícitos en guardar la unidad. Solícitos es preparado, listo para guardar la unidad antes de tener la razón. Porque la razón, fíjate tú, la tendrá un poco, pero lo único que tiene toda la razón es el Señor.
Y como nosotros no estamos llamados a juzgarnos los unos a los otros, estamos llamados a amarnos y a aceptarnos, a soportarnos y a perdonarnos, entonces el Señor nos pone a todos de acuerdo cuando dice soporta y perdona. Y punto. Y aquí nos los dice, mira, la vocación tuya te llama a ser humilde, te llama a ser manso, te llama a soportar con paciencia y estar siempre preparadísimo a mantener la unidad antes que armar un lío divisorio entre los hermanos. También vimos la semana pasada que en tanto al ejército, ninguno que entiende esto se enreda en las cosas de la vida. La vida tiene muchos enredos, tiene muchas distracciones. No puede llamar los bombos y los platillos y las luces que brillan, los amigos y no sé cuántos más, no pueden llamar a muchas direcciones y a muchas cosas. Pero el Señor nos recuerda, hijo, acuérdate que el capitán de los ejércitos, lo vimos la semana pasada, te ha enrolado, te ha llamado a militar en su ejército. Y ninguno que milita con Dios, eso es 2 de Timoteo 2:4, se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó. ¿Quién te llamó? Cristo. Para agradar a Cristo, enróllate con Él, pero no te enrolles con las cosas de la vida. 1 de Corintios me gusta como Pablo lo dice, que el mundo se use. Se puede usar las cosas del mundo, pero cuidado que no te posean ellas a ti. Que tú siempre estés por encima y las uses, pero en ningún momento te usen ellas a ti. Muy bien, mira mucho por ti, porque de tu trabajo va a depender tu galardón con Dios. Mira mucho cómo andas, mira mucho por dónde tiras, porque de tu andar y de tu trabajar y de tu estar va a depender tu galardón en la eternidad. Vamos a un punto siguiente, 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a seguir sacando del Nuevo Testamento los versículos que nos muestran que militamos, que somos militares, que somos parte de un ejército, incluso que tenemos armas. ¡Ah! Sí, tenemos armas. Wow. Muy bien, pues mira, primero el punto aquí que se llama la obediencia. ¿A quién le gusta esta palabra? ¿A ti te gusta? ¿Perdona? ¿Repite? Gloria a Dios. ¿Tú ves? De Juan, del corazón de Juan le salió lo que a ti y lo que a mí, ¿no? La desobediencia de forma muy natural, como el pelo, ¿no? Nos sale, ¿no? Nos sale. Sin hacer mucho, nos sale la desobediencia y la independencia. Mira este versículo, a ver si tú me lo explicas aquí los sabios entre nosotros. Versículo 6, 2 de Corintios 10:6. Estaremos prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pues yo no entiendo el versículo, pero está en la Biblia. Dispuesto a castigar toda desobediencia cuando ya no lo seas. No lo entiendo. Pero está hablando de obediencia, creo. Creo que está hablando de que mi obediencia sea perfecta.
Leamos un poquito más arriba. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ahí encontramos otra vez ese verbo militar, ¿vale? Ese ejército, ese concepto de estar sirviendo, pero bajo órdenes, como en una guerra. Y nos dice que aunque andemos en un cuerpo, nosotros no peleamos la batalla, para usar otra expresión que está también, no peleamos la batalla según la carne. Y aquí me quiero parar porque ¿cómo peleas tú la batalla? ¿Cómo la peleamos? Probablemente muchas veces la peleamos bien en el espíritu, pero otras veces la peleamos en la carne. Nos enojamos, podemos gritar, dejamos de hablar a le dejo de hablar, me aparto de la iglesia un tiempo, me salgo de los grupos. ¿Cómo peleo yo la batalla? A lo mejor uno tiene buenas ideas, pero no son las ideas de Dios. Entonces, militar sabiamente y conforme a Dios requiere que tengamos un poco de madurez para pararnos los pies, no reaccionar o accionar en la naturaleza humana. Si bien vivimos en un cuerpo carnal, no nos desenvolvemos y no peleamos la batalla espiritual. Puede haber dificultad, puede haber problema, puede haber un pinchazo en el camino, puede haber un golpe que no esperábamos y yo tengo que reaccionar, tengo que actuar y entonces tengo que militar, tengo que levantarme con fuerza y ahora Dios me dice, hágalo en el Espíritu. Aleluya. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Pelea la buena batalla de la fe y tendré que usar herramientas espirituales. Punto 4, versículo 4 nos dice que las armas de nuestra guerra no son carnales. Ahora nos trae el concepto de armas. Yo pensaba que las armas eran prohibidas. Ni arma blanca, ni arma de fuego. Aquí nos habla de armas espirituales. Y nos dice que tú estás en una guerra y que tienes que usar armas que no son naturales, pero que son cada una poderosas en Dios. Armas poderosas en Dios. Así que no militamos en la carne, es decir, con la crítica, con la queja, con el quejarme de del otro, murmurar, reaccionar. ¿Me ha hecho daño? No veas tú lo que se espera Se la retengo. Yo perdono, pero nunca olvido. ¿Cómo? Entonces no has perdonado. No has perdonado. Porque Dios cuando perdona, olvida. Y ciertamente nunca te lo recuerda. Ahí en el perdón, ¿no? Tenemos un lugar para crecer, ¿no? Puede que no olvidemos, pero el hecho de no recordarlo y de no estar meditándolo es lo a que Dios nos llama. Entonces tenemos armas poderosas en Dios. Tendré que aprender a usarlas, tendré que conocerlas. Por ejemplo, hemos citado ya algunas cuando hemos dicho soporta a tu hermano. Eso es un arma. Pesa un poco. Es un arma que pesa un poco. Soporta a tu hermano. Perdonad. Eso es otra arma.
Porque cuando perdona, le quitas al enemigo sus armas. ¡Ja! Entonces es un arma muy ofensiva. ¿Quiere quitarle las armas al enemigo? ¿Quiere callarle al enemigo? Perdona. O pide perdón. Ya el enemigo no puede decir más nada. Le acabas de armar todas las herramientas, las armas suyas, en las cuales él confía. Otra armas, pues orar, bendecir, ayunar, pararme, buscar del Señor, Señor, ¿por dónde tiro? ¿Cómo reacciono en estas circunstancias? Aquí no se trata de ser el tonto frente a una situación, se trata de ser sabio. Y entonces busco del Señor, no reacciono en la carne, lo cual el diablo, otros pensarían, pues mira, este es muy tonto, no reacciona, ¿no? Pero es que cuando reaccionas en la carne, ¿qué pasa? Gritas así, el otro grita un poquito más fuerte. Después ya está, no basta. Entonces grita otro poquito más fuerte. Después se llega a veces a las manos. Entonces ese camino ¿a dónde lleva? No es el camino de Dios, es militar en la carne. Ahora el espiritual se va al Señor, busca del Señor, mira en su propio corazón si hay algo que debería ser quitado y después pues empieza a actuar como Dios le marca. Son armas poderosas. No sé si te lo puedes imaginar, de repente un arma que quita todas las armas del enemigo. ¿Qué película es esta? Imagínate que por acto de le quita sus armas. ¡Qué poderoso! A ver quién de nosotros hace una película de ese tipo. Amén. De repente le quitamos todas las armas del enemigo. ¿Dónde están mis armas? Todo eso porque has perdonado. Porque cuando el enemigo esperaba que contestaras con flechas más agudas, tú viniste con la otra mejilla y los brazos abiertos. Nunca mejor dicho, me ha desarmado. Gloria a Dios. Ahora, eso no es un juego, porque el enemigo es muy real, la ira es muy real, la violencia es muy real, pero buscamos la sabiduría de Dios y en la sabiduría las armas se caen, de una manera o de otra. Gloria a Dios. ¿Ve cómo somos soldados? A lo mejor intentamos enseñárselo a un niño, pero va a tardar un tiempo hasta entenderlo. Seguimos. 4. Estábamos todavía en el versículo 4. No solamente las armas son poderosas en Dios, pero ahora nos dice para qué. Para la destrucción de fortalezas. Otro término militar, una fortaleza es un castillo levantado a lo sumo para que nadie pueda trepar y entrar. Y ahora Dios nos dice que nuestras armas sirven para demoler, para destruir una fortaleza, un lugar de protección para el enemigo y también derrumbar argumentos. Argumentos son pensamientos, palabras que se dicen para argumentar un tema y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que nuestras armas van a ser de poder hablar palabras de sabiduría que desarman. Son palabras que funcionan en el espíritu contrario que el enemigo, pero son palabras que el Señor también nos da. Por ejemplo, me viene a la mente el día que los hombres tenían las piedras en sus manos, eran sus armas, y estaban a punto de lapidar a esta mujer que habían sacado de la cama de otro.
pillada infragante en adulterio, se la arrastraron, la pusieron delante del Señor y ahora con sus armas en las manos estaban desafiando al Señor. Y dijo, mira, nosotros tenemos la Biblia con nosotros. Moisés nos ha dicho que a tal mujer la tenemos que lapidar, apedrearla y ya. ¿Tú qué dices? Venían con estas armas de argumentos, de lógica, incluso una lógica bíblica. Y eso pasa muchas veces, personas usan la Biblia para atacar. Pero vamos, están todo lejos de la realidad del Espíritu de Dios. Pero vienen así, ¿no? Y Jesús estaba dibujando en la arena, en el suelo. Y después les dijo, pues que el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y a partir de este momento vemos como con esta simple frase Jesús le quitó sus armas, porque fueron ellos mismos que la entregaron. Dejaron soltarlas, soltaron las piedras al suelo. Y ninguno tiró ninguna piedra. Y cuando se habían ido todos, pues Jesús le pregunta, ¿no te condenaron tus adversarios? Y dice, no, Señor, no me condenaron. Y el Señor, otra palabra de sabiduría, ¿no? Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Tremendo la sabiduría de Dios. Puede desarmar a una moba entera de personas que venían muy encendidos y con todo el derecho, incluso de la ley que ellos pensaban que era la ley de Dios. Biblia en mano, la tenemos que matar y punto. Y ahí pues nosotros podemos aprender, podemos entrar ahí. Así que derrumbar argumentos, derrumbar fortalezas, pues va a ser en base a la sabiduría, va a ser en base a la palabra, hablada con amor. Siempre hace falta mucha oración para que la palabra pueda entrar, pero ahí están las armas que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu es, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Así que en realidad cada pieza de la armadura es la palabra, porque, a ver, ¿el cinturón de qué es? No, ¿el cinturón de qué es? De la verdad. ¿La verdad de dónde está? En la palabra, ¿no? Muy bien. Después, la coraza de la justicia es otro conjunto de palabras que habla de que Dios te ha declarado justo y que nadie tiene derecho de condenarte y acusarte. La palabra que dice, si Cristo es quien justifica, ¿quién entonces va a condenar? ¿Quién va a condenar los escogidos de Dios si es Cristo que justifica? Pues si tú tienes esas palabras bien puestas aquí, te guarda las emociones del corazón. Después vas a necesitar el escudo. El escudo es otro conjunto de palabras. Cualquier palabra en base a cualquier flecha que venga. El escudo de la fe en alguna palabra que va a apagar el dardo encendido del enemigo. Así que mi querido hermano, pues todo eso, la Biblia dice que Dios adiestra nuestras manos a la batalla. Otra vez, términos militares, adiestramiento. Cada día, cada experiencia, cada mentira que nos llega, cada ataque del enemigo, que sea en pleno verano, lo que está volando en los aires, lo que está pasando, es un adiestramiento. Y Él adiestra tus manos a usar la espada o a usar el escudo. ¿Qué hacemos con la mano? Un escudo y una espada. Y ahora aprendo a manejar esto. No golpeo. Pablo dice, yo no soy como aquel que golpea al aire. No se trata de tirar todos los versículos que sepas. No te va a ayudar.
pero aquel que necesitas, que te va a cubrir. Y esa palabra que vas a poder hablar con la espada del Espíritu. Así que la diana que tenemos en nuestra guerra es derribar argumentos. No se puede hacer carnalmente y no se puede hacer gritando y tomando las mismas armas que el otro. Si el otro te acusa, tú no puedes acusar también, que esto no te va a ayudar. Las armas de nuestra milicia, derrumbar un argumento, pues tendré que buscar del Señor. ¿Cómo? ¿Por dónde le entro? ¿Con qué palabra? Y dicho en amor, y de repente caen las herramientas o las armas del enemigo. Llevar cautivo los pensamientos. Hay muchos pensamientos que no obedecen a Cristo. Aquí lo dice, ¿no? Pensamientos, llevarlos a la obediencia. Es decir, hay que cambiar la manera de pensar, que todo pensamiento que va en contra del Señor, pues ahora Dios me ayude para traerlos, convencer a la persona, para demostrarle que está pensando equivocadamente. Muy bien. Pues vamos a seguir hablando ahora un poquito más de la estructura del ejército. Ya estamos en soldados de Jesucristo, hemos visto a qué nos llama el Señor, hemos visto las armas, hemos visto la provisión, hemos visto el esforzarse, hemos visto todos estos apartados. Y ahora vamos a 1 Corintios 12. Versículo 4 dice así: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Aquí tenemos la Trinidad. Dios, que da los talentos o las operaciones a las personas. Tenemos el Señor Jesucristo, que da los ministerios. Y tenemos el Espíritu Santo, que da los dones espirituales. Son 3 áreas de funcionamiento continuo. Todos tenemos dones, Dios que opera todas las cosas. En este primer capítulo de 1 Corintios 12, tenemos a partir de ahí, del 7 al 11, describe los dones. Del 12 al 27 explica las operaciones o los talentos o las maneras de funcionar. Cuando dice si uno es una mano, uno es un pie, uno es un codo, uno es un ojo, uno es distintas partes, distintas formas de funcionar y distintos dones que Dios nos da y talentos. Eso del 12 al 27 y del 28 al 30 habla de los ministerios que son dados por el Señor. Así que hablamos de la Trinidad, ¿vale? Dios el Padre da los dones naturales. Dios el Padre da los dones naturales, los talentos. A veces lo llamamos talento. En este momento la Biblia aquí lo llama las operaciones, las distintas maneras de funcionar o de operar que cada uno tiene. Y somos diferentes. Uno puede operar pues, con un don de música, por ejemplo, y otro tiene más bien un don de administrativo, y así, ¿no? Después están los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Ninguno de estas 2 áreas, talentos naturales y dones espirituales,
como por ejemplo profetizar, como por ejemplo palabras de ciencia. Ninguno de estos conllevan una autoridad para dirigir la iglesia. El único grupo que lleva y tiene y soporta la autoridad para dirigir o para llevar adelante la iglesia es el grupo de los ministerios, dado por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Espero que lo haya entendido muy bien. Las tres cosas, la Trinidad, ¿okay? El Padre, las operaciones, el Hijo, los ministerios, y el Espíritu Santo, los dones. No por tener un don uno es llamado a dirigir la iglesia. No porque profetiza, porque tiene palabra de ciencia, puede dirigir la iglesia. Es un don que Dios ha dado para el beneficio de todos. No es para dirigir, es para beneficiar y bendecir. Don de sanidad. ¿Vale? Uno que tiene el don de sanidad no es llamado a dirigir la iglesia. Con ese don bendice a todo el mundo, según lo que Dios da. Si uno es pianista, si uno es constructor, si uno es mecánico, si uno tiene don de un talento de administración, no por esto tiene la autoridad de dirigir a la iglesia. Pero al contrario, pues es para servir dentro del ámbito que Dios le da. Y ahora queda ese tercero, que son los ministerios, y ahí sí vamos a ver más versículos donde vemos que Dios delega la autoridad para dirigir. Y ahí estamos viendo la parte del ejército, cómo se estructura, porque todo ejército tiene una estructura. Muy bien, pues vente conmigo al final de 1 Corintios 12, cuando habla de los ministerios. Al principio habla de los dones espirituales, después habla de las operaciones y después habla de los ministerios. A unos puso Dios y ahí no es a todos. Nos dice el versículo 7 que todos pueden tener dones espirituales. ¿Vale? Lo dice, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. Dones espirituales a todos, talentos a todos. Pero cuando ya llega a los dones ministeriales, pues es a unos. Puso Dios en la iglesia. Y ahí nos da el orden de la jerarquía que Dios establece. Primero, apóstoles. Luego, o segundo, profetas. Tercero, maestros. Y ahí en esta categoría se abre un poquito más, lo vamos a ver en Efesios. Después hay también estos. Bien, vamos a Efesios 4. Estábamos en Efesios hace un rato, cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos de soportarnos, cuando hablamos de perdonarnos, de tener paciencia los unos con los otros, en amor, no vea. Todo eso es, el día que tú decides aguantar a tu hermano, estás haciendo algo muy espiritual. Pero hágalo con un buen corazón, ¿no? No, entonces, claro, si aguanta y después murmura por detrás, a lo bueno lo estás salpicando de malo. Bien, pues eso hemos visto. En el versículo 7, 4-7 nos dice que... 8. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres. El versículo 11, Él mismo constituyó, Él mismo. ¿Te acuerdas de dónde vienen los ministerios? Del Señor. Quien subió, quien bajó, es lo que dice aquí, en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Entonces, ese Jesús constituye los ministerios y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Creo que es muy importante ver que hay 5 ministerios para la dirección de la iglesia. Demasiadas veces a lo largo de los siglos se ha reconocido a lo mejor solamente el pastorado. O a veces se ha reconocido el pastorado y a lo mejor pues este tiene un don para enseñar, como un maestro, ¿no? Después se reconoció también los evangelistas. Pues mira, Luis Palau, el otro evangelista es que Billy Graham, que Dios ha usado y levantado para predicar la palabra a grandes escala. Es solamente en los últimos tiempos que el Señor ha estado despertando otra vez el entendimiento de la importancia de los apóstoles y los profetas. Y el enemigo no ha parado porque ha sembrado muchos falsos apóstoles y muchos falsos profetas. Eso están hoy en el día. En el día de hoy están. El enemigo, ¿qué hace? Como no puede luchar, lo he dicho muchas veces, como no puede arrebatar la verdad, lo que hace es que siembre al lado de la verdad un montón de caminos falsos, para que cada uno pues no se pueda fijar bien. Ok, entonces eso lo ha establecido, lo vemos en Efesios y lo vemos en Efesios. Son cartas que fueron escritas mucho después del tiempo de los 12, ¿no? Que estaban al principio con Jesús. Entonces el Señor dice que en la iglesia ha establecido primero apóstoles, luego profetas, tercero maestro, que son evangelistas, pastores y maestros. Y eso es la estructura que el Señor ha establecido para la jerarquía y para el buen orden de su ejército. También piénsalo desde otro, porque hay personas que dicen que ya los apóstoles no tienen más lugar, eso lo puedes encontrar mucho en internet, ya no existen apóstoles, ya no existen profetas, entonces ¿dónde están los dirigentes de la iglesia? ¿Se han cargado también los dirigentes para que la iglesia vaya sin rumbo? Porque un pastor va a ser dirigente, pero de una iglesia local. Y está bien que haya un dirigente local, pero ¿y regional qué? Una estructura pues eso a nivel regional o a nivel del país, pues carece. Y por eso vemos que Dios ha puesto los 5 ministerios. Ahora, repito, hay falsos apóstoles, Pablo los tuvo. Puedes leerlo en 2 de Corintios 10, 11 y 12. Habla de los falsos apóstoles, Jesús habla de los falsos profetas. Y entonces en medio de tantas cosas hay que discernir cuáles son los correctos y cuáles no, ¿no? Pues mira lo que hay en la Biblia, lo que coincide con lo que hace Dios en la Biblia, lo que coincide hoy con lo que Dios hace en la Biblia, pues ahí tienes un buen ejemplo. Son personas que llevan el Espíritu de Cristo, son personas que han sido probadas, son personas que no buscan lo suyo, pero buscan el beneficio de la iglesia. Y después se ve y se demuestra cómo enriquecen, porque vienen para servir y para ayudar. Y quería terminar con 1 de Pedro. Eso también, otro apóstol aquí que habla de la estructura y nos dice cómo hemos de dirigir la iglesia. Entonces, ruego a los ancianos, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, los ancianos es el presbítero de la iglesia, es decir, los que dirigen la iglesia. Y Pedro dice, pues yo también soy un anciano, ¿no? Con ellos.
Y yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, apacentad. Eso lo habla a todos los que están de ancianos entre vosotros. El vosotros es, vamos a ver a quién fue enviada la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Vale, esta carta fue enviada a todos estos. Y Pedro dice, pues, a los ancianos que están entre vosotros, entre todos estos, ¿no? Yo siendo también un anciano, porque un apóstol también es parte del presbítero. Dice, primer lugar, porque claro, ahora tenemos el problema de cómo ejercer la autoridad. Hemos dicho que estamos en un ejército, pero ahora mañana voy a empezar yo a gritar como los sargentos o a mandar como los capitanes y como los generales. No, el espíritu es bien diferente, ¿vale? Y nos dice de apacentar la grey de Dios. Apacentar, darle de comer, cuida de la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Nos dice a nosotros, los ministros, de no hacerlo por fuerza, pero de hacerlo voluntariamente, de hacerlo con buena gana. Nos dice de no hacerlo por ganarse la vida o ganársela mal, engañando, sino hacerlo con ánimo pronto. Nos dice de no tener señorío, no mangonear, no manipular a las personas, ¿vale? Eso lo que yo tengo que hacer, lo que un verdadero pastor o apóstol va a tener que hacer. No hacerlo siendo señor. No somos señores, somos siervos. Sobre los que están a vuestro cuidado. Otra vez la palabra cuidado. Hay que cuidar de la grey. Sino ser ejemplos. Tenemos que ser ejemplos. Hay en otro pasaje una lista de todos los requerimientos para ser un pastor o para ser uno que sea del presbítero. Eso está, por ejemplo, ahí está en varios lugares, está en Tito, pero está en segunda de Timoteo, donde dice la lista, ¿no? O en primera de Timoteo, capítulo 3, no cualquiera se puede nombrar pastor, eso es otro tema. Pero nos dice claramente que los obispos, otra vez la palabra presbítero, pues tiene que ser irreprensible. Nos dice que debe ser marido de una sola mujer, ¿vale? No puede ser una persona divorciada y recasada, por ejemplo. En caso. Tiene que ser sobrio, tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso, tiene que ser hospedador, tiene que ser apto para enseñar. No puede estar dado al vino. No puede ser pendenciero. No puede ser codicioso de ganancias sino deshonestas. Tiene que ser amable. Tiene que ser apacible. No una persona que crea divisiones, que critica, que habla mal de otro, ¿no? Tiene que traer la paz. No avaro, que no ame al dinero. ¿Vale? Pastor no puede amar al dinero. Un presbítero bíblicamente no puede amar al dinero. Tiene que gobernar bien su casa. Tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, uno nuevo, porque se envanecería cayendo en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para no caer en descrédito y en el lazo del diablo. Pues ahí tú ves, tiene una lista de lo que son los requisitos para ser parte de la estructura de dirección de la iglesia. Así que no teniendo señorío, volvemos a primera de Pedro, sobre los que están a vuestro cuidado, sino ser ejemplo de la grey. Seguimos leyendo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores?
Jesús. Cuando aparezca Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, ¿hay algún joven aquí? ¿Somos jóvenes? Aleluya, amén. ¿Qué dice, jóvenes? ¿Me ayudáis a leer? ¿Qué dice? Estar sujetos a los ancianos. Hemos leído los requisitos de los ancianos, de los líderes de la iglesia, de los que ostentan la autoridad, ¿vale? Y ahí vemos la cadena de mando, cómo funciona. El que es líder no puede ir mangonear, manipulando, ni enseñorearse de nadie. Tiene que cuidar. Pero ahora el que está debajo tiene que estar sujeto a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué hay que vestirse de humildad? Porque Dios resiste al que resiste, al soberbio. Pero ¿qué hace Dios? Da gracia al humilde. Así que ves que la cadena de mando, ¿no? Como se dice en un ejército, como se dice en el mundo, la cadena de mando funciona bien distinto, ¿vale? En el mundo es el que tiene más raya, ¿vale? Así, ¿no? O más decoraciones, ¿no? Aquí, pues obviamente tiene que ser alguien que ha sido llamado por Dios, que lleva la prueba, que se pueda ver que es un buen ejemplo. Se tiene que ver, ¿vale? No hay que tragarlo todo de todos. Tú tienes que ver si esta persona, pues, humana va a ser, perfecta tampoco. Pero tiene que ser un buen ejemplo. ¿Vale? Y tiene que no ser amadores del dinero, no dado al vino y cosas así, ¿no? Tiene que... Vale. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto eso de ser un soldado. Han sido 2 clases, hemos visto nuestra posición como soldado y hoy ahí al final hemos visto que hay una estructura dentro de la iglesia, porque el ejército tiene capitán. Hemos visto, ¿quién es el capitán del ejército? El Señor Jesucristo. Y el Señor ha constituido a 5 ministerios, y son los que ostentan la dirección de la iglesia. Pero un pastor tiene que estar sujeto al apóstol y al profeta, que eso es lo que está ocurriendo en una estructura apostólica como la nuestra. Yo no soy la última palabra. Y si tú te tienes que quejar de mí, tienes alguien a quien ir a contarle tu dolor. Si yo te defalco en algo, te hago daño en algo, te hago injusticia en algo, tú puedes ir a hablar con los demás pastores a quien yo tengo que rendir cuenta. Puedes ir a hablar con el apóstol y entonces se habla con el consejo de la Federación de Iglesias y te van a escuchar. Me escucharán a mí, te escucharán a ti y entonces ese consejo de sabios pues van a poder decir algo. Eso es lo bueno de una iglesia apostólica, porque una iglesia local ya está, es el fin. El pastor lo manda todo, corta el bacalao y punto. Y no estás contento, te vas. Algunos pastores hablan así, ¿eh? No estás contento, la puerta está ahí. Pero esto no es el espíritu de la Biblia. Yo estoy bajo órdenes. Uno no puede tener autoridad si no está bajo autoridad. La autoridad que uno tiene es porque está bajo. Y esta autoridad le ha sido delegada. Cuando uno se sale del ejército, ya es un civil. ¿No? Pues Vale, pues. Amén. Útil. Muy bien.
Vale, vale. Pero digo que sigue estando, vamos, si uno es coronel del ejército y ya se sale del ejército, ya ha perdido la autoridad de ser coronel, ¿no? A nivel militar, a eso me refiero. Si yo me salgo, pues ya no tengo la autoridad que me respalda. Tengo que cumplir con lo que tú has dicho, tengo que cumplir con el ejemplo, tengo que cumplir con todo lo que he adquirido y obviamente no puedo hacer esto o el otro, muy bien. Pero ya no soy coronel. Y entonces, si yo me salgo de la iglesia, ¿vale? Si me saliera de la iglesia, yo ya no soy pastor, porque el pastor se me ha puesto estando aquí. Por ejemplo, ¿no? Y es muy importante que lo entiendan. No solamente tú tienes que estar sujeto a mí, a los ancianos de la iglesia, que de momento ancianos, solamente estoy yo, y yo estoy sujeto a los que están encima mía. Y tú puedes hablar con ellos, puedes consultar, puedes preguntar si hay algo que no, repito, ¿no? Si hay algo que no ves bien, o un mal ejemplo en mí. Por ejemplo, dicen, este pastor no me gusta, no creo que deba conducir un coche azul. Pues háblalo. Lo veo demasiado moderno, eso de azules. O viene en pantalones cortos al estudio bíblico. No sé, lo que sea la queja que pudieras tener, ¿no? Pues primero me la haces a mí, yo lo hablo contigo, digo, pues mira, tienes razón, voy a cambiar, ¿no? O te digo, pues no, yo creo que no es así. Y entonces tú apelas arriba, encima mía, para aclarar las cosas. Amén. Y eso es una protección y una bendición. Estar bajo autoridad es una protección y es una bendición. Pero hoy en día es un espíritu bien diferente a lo que hay en el mundo, porque en el mundo cada uno es un gallo. Y dicen que en España hay 47 millones de reyes, porque no se deja nadie decir lo que tiene que hacer. Mando yo, ¿no? El macho ibérico manda. Pues esto es una actitud que es contraria a la del... Pero dice el Señor, marido, porque dentro de la familia también hay un orden, ¿no? Dios ha puesto el varón como cabeza del hogar, y la esposa tiene que ayudar y sujetarse a su marido. Pero, dice Jesús, marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Tú ves cómo se ejerce la autoridad? Amando y entregándote. Pero gritando no. Eso te resta autoridad, y mangando, obligando, porque lo digo yo. Aleluya. Así que, hermanos, bienvenido al ejército de Dios. Y el Señor nos conceda como cuerpo madurar y crecer en esta revelación y que podamos avanzar más fuerte. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, nos sujetamos ante ti, Señor. Es dicho tu palabra que de tu imperio no habrá fin. Aleluya, Señor. Y en este imperio, pues sí, hay toda una estructura de autoridad que tú estableces para el bien de tu pueblo y para protección. Señor, dice tu palabra, para perfeccionar a los santos, que no lo hemos leído. Vamos a leer lo que me paré en Efesios 4, En Efesios 4, el porqué de la autoridad delegada, por qué constituyó el Señor apóstoles, profetas, lo dice a partir del versículo 12, para perfeccionar a los santos, para que puedan hacer la obra del ministerio. También el propósito es para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos, tú ves, ahí también tenemos hasta cuándo tienen que durar los ministerios. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso obviamente no está alcanzado todavía. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por estratagema de hombre. La estructura es para protegernos de los estratagemas de hombres. Y ahí lo tenemos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra de sabiduría y de luz en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu revelación de que somos ejércitos, somos soldados y estamos bajo órdenes. Señor, alabado sea tu santo nombre. Pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y aprendamos a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos, a tener paciencia, mansedumbre. Señor, gracias y solícitos en guardar la unidad de tu Espíritu. Señor, alabado sea tu nombre. Señor, te doy gracias por tu sabiduría. Y has escondido estas cosas de los sabiondos y los sabios de este mundo. Pero, Señor, las has revelado a nosotros, hijos tuyos, y te damos gracias. A ti sea la gloria y la honra. Amén.